Bueno, si les parece, muy buenas tardes, tengan todos ustedes muy contentos de poder presentar el libro de la exposición que, como ustedes saben, la tuvimos el año pasado, Casi Oro, Casi Ámbar, Casi Luz, bienvenida del paisaje mexicano al paisaje japonés, y realmente pues para el Museo Caluz nos enorgullece muchísimo que aquí en el Colegio de México podamos establecer un diálogo de este proyecto en donde tenemos aquí pues a dos de los protagonistas. Yo quisiera iniciar primero rápidamente presentar a Luis Ignacio Sáenz, que bueno, es un querido amigo, colega. Luis Ignacio fue mi jefe, nunca lo vi como tal. Cuando yo estuve hace muchos años en el INAH, él llevaba las riendas y la verdad tengo recuerdos memorables, Luis Ignacio, de ese paso que tuvimos juntos, pero más allá de eso se trata de presentar a Luis Ignacio, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, ensayista en temas de historia, estética, filosofía política y cartografía. Entre sus libros destacan, porque la verdad tiene, bueno, muchas publicaciones, pero sí señalar, por ejemplo, uno muy importante, Diego de Velázquez y el poder palatino, La mirada del sujeto, La cárcel de la metáfora. Con Jorge González Aragón dirige la colección editorial Carpus Urbanístico de México en Archivos Españoles, y entre otros títulos han publicado El territorio y sus representaciones, lecturas filosóficas, geográficas y urbanísticas. Finalmente, bueno, más que finalmente, realmente la biografía, en este caso, que ha realizado Luis Ignacio rebasa estas publicaciones que comento ahora. Ha tenido un diálogo permanente con el arte, y esto con artistas, y un diálogo ejemplar en donde siempre sus ideas debaten un punto que yo considero esencial, ¿no? De este punto de encuentro siempre con los demás, un punto de encuentro en donde Luis Ignacio, el día de hoy, le pedimos pues una reflexión de esta exposición, y me gustaría, de la exposición que tuvimos a través de este catálogo, y presentar también brevemente, que ya ha estado por supuesto con nosotros, pero ya ahora con otra cachucha. Daniel es Daniel Sastre de la Vega, de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Arte Japonés por la Universidad de Sofía, Tokio. Ha comisariado 2 exposiciones sobre arte japonés en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y en el año 2021 quedó finalista en el premio ICAS International Conference of Asian Studies al mejor libro sobre temas asiáticos, publicado en español y portugués, con su monografía Arte y Nación, el discurso de la historia del arte en el Japón, Meiji, de edición Bellaterra, Barcelona. Actualmente es profesor del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, pues yo quisiera en esta mesa, bueno, por supuesto, presentar a 2 de los protagonistas de este catálogo, que también les comento que lo tienen allá afuera por si lo quieren adquirir. Espero que además de la belleza, digo, es triste que yo lo diga, o van a decir cómo es posible que el director del Museo Caluz comente que es un espléndido catálogo, pero les digo que es un espléndido catálogo. Realmente lo comento por la estructura de este catálogo. Refleja en buena medida lo que nosotros, que están viendo en este momento, hicimos en esta exposición, porque parte el catálogo evidentemente de la estructura de la exposición. Ese es un tema que seguramente lo va a platicar Luis y Amaury, y bueno, no requieren presentación. Luis Ríos y Amaury García, para dejar ahorita la palabra a Luis Ignacio Sáenz. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. En efecto, no nos engaña
Miguel cuando dice que el catálogo es espléndido. No es un catálogo, es un libro con toda la barba. Los textos son espectaculares, algunos son de una sofisticación verdaderamente delirante, porque está uno de estos textos dedicado solo a sacarnos de la bruma y que entendamos qué es el azul, azurita, y qué es el verde, malaquita. Entonces ya eso es de una necedad absoluta, pero esto es lo que justifica un texto de estos y una exposición de estas, que realmente aprendamos cosas profundas y ancladas en datos científicos, no solo en impresiones y en ocurrencias. Bueno, dicho lo cual, procederé a leer el texto que he preparado para la ocasión y empiezo citando a Matsuo Basho y un haiku realmente espectacular. Este camino nadie lo recorre ya, salvo el crepúsculo. Y ese es un poco más este bellísimo haiku inaugural para las letras españolas, que es el Saus, que quitando el primer verso o la primera expresión, pues es el título de la exposición y el título del libro, que es de un enigma prodigioso, ¿no? Casi oro, casi ámbar, casi luz. Entonces, no sé de quién es la ocurrencia del título, pero es genial. Páginas adentro podían decir puras idioteces y no importaba, porque el título es realmente fascinante, ¿no? Bueno, primero contestarte esa pregunta. El creador de ese título es Jaime Moreno Villarreal y yo quiero simplemente por parte del Museo Caluz, no está con nosotros presente y yo lo lamento por una omisión del museo, estas cosas que de repente nos pasan de no hacer el clic final en algunas cosas, pero te respondo en esto con nuestro querido Jaime, que fue el encargado de dar esta idea fantástica. No quiero decir de quién es ese autor para que tú puedas continuar. Bueno, evidentemente ese es un haiku de José Juan Tablada y aquí tenemos al guardián de los saberes de Tablada, entre ellos las 179 estampas, que es Rodolfo Matax, un gran poeta y un gran investigador universitario, que hizo en el 2019 para la Secretaría de Cultura o Conaculta, no sé cuál de estas sandeces ya era, una edición facsimilar preciosa de los poemas sintéticos que apareció originalmente en Caracas en 1919 por la imprenta Bolívar en apenas 200 ejemplares. Pero gracias a eso, realmente vamos a conocer esta métrica que nos ha sido realmente afín. Pero en fin, el Museo Caluz merece un doble reconocimiento por consolidar un patrimonio construido que es monumento histórico de la nación y por alojar en sus crujías de ambulatorios y estancias un caudal de objetos artísticos de inestimable valor para entender nuestro decurso como colectivo y también para discernir las peculiaridades del acervo, sus detonadores filosóficos e intereses estéticos. Un mínimo comentario sobre la historia del inmueble dieciochesco, que en origen fuera la hospedería, hospicio de Santo Tomás de Villanueva, de los frailes agustinos hasta 1836, cuando sin utilidad para la congregación se desentendieran del majestuoso edificio, degradado a vecindad, dando tumbos en su decadencia, que parecía no tener fin hasta 1943, cuando se convirtió en Hotel de Cortes. Para el 2016, su actual propietario lo restauró, que no conservó, encargando el proyecto de intervención a Francisco Pérez de Salazar. Su poligonal se amplió al agregarse un predio colindante al norte para fortalecer el depósito visitable de sus colecciones artísticas, amén de servir de escenario para difundir el trabajo de los más destacados creadores de México y el mundo. El Museo Caluz reitera su vocación por acompañar el vuelo de las imágenes con partos reflexivos, que literalmente
alumbren su análisis, desciframiento y sentido. La belleza apreciada en sus razones, comprendida en sus deseos y manifiesta en sus representaciones serán sus propósitos irrenunciables. Así, desde la vitalidad de su acervo, a partir de la búsqueda de coincidencias entre colecciones propias y ajenas, este recinto vivifica el último jirón del primer cuadro o el inaugural del centro histórico, a según fijemos nuestra mirada rumbo al poniente o hacia el oriente, revelándose con éxito a la condición de mausoleo, sepulcro magnífico y suntuoso, para erigirse en espacio del conocimiento y la sensibilidad, al modo de la Stoa Poikile, el portal pintado del ágora de Atenas, donde predicara Zenón, de allí la denominación estoicismo, pensamiento que en el éxito a Roma fuera fértil en las sentencias y aforismos de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Estos fundamentos de la arqueología del saber y de la orexis o mismidad del deseo prohijan el milagro de las apariciones emparentadas de casi oro, casi ámbar, casi luz, bienvenida del paisaje mexicano al paisaje japonés, eligiendo a José Juan Tablada y su haiku El Saus de Lazarillo y Brújula, esta magnífica exposición y su notable libro catálogo, concebido por el Taller de Comunicación Gráfica, logra develar secretos formales, atingentes al oficio y trascendentes, relativos a la expresión de un naturalismo convertido en género, el paisajismo. En este viaje, que aproxima, yuxtapone, aísla y amista a las hechuras niponas y mexicas modernas, entendidas en el decurso del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Dos geografías icónicas permiten el hallazgo de las correspondencias, la oriental de las corrientes Nihonga, pintura moderna en estilo tradicional, y Bujinga, pintura letrada, que atesora Terry Welch, y la occidental que pertenece al Museo Caluz, reforzadas con bienes de colecciones particulares, galerías privadas y museos públicos, Hospicio Cabañas, Guadalajara, Nacional de Arte, Ciudad de México. Debo de decir que este libro es como un epítome de un proceso mucho más abarcante, porque el 10 de octubre del año pasado se firmó la cátedra patrimonial Terry Welch de arte japonés entre el Colegio de México y este notabilísimo coleccionista estadounidense, quien además le ha dado, creo que el día de ayer se formaliza o no sé cuándo, pero le ha donado 282 piezas magníficas de todo tipo al propio Museo Caluz para engrandecer su… 300, perdón. 300. Bueno, imagínense. No, subió. Bueno, yo que me quería quedar con alguna de ellas, pero no hay manera. No. Los principales instigadores de esta auténtica saga cuentan en su haber con un fulgente antecedente. La muestra, homenaje a José Juan Tablada, Crónicas niponas de un poeta mexicano, en el Palacio de Bellas Artes en 2019, en ocasión del centenario, como había dicho, de la aparición del primer libro de haikus escritos en castellano. Un día, poemas sintéticos. Entonces, al frente del recinto concebido por Adamo Boari y resignificado por Federico Mariscal, se encontraba Miguel Fernández Félix, quien emplazara a Mauri García Rodríguez, quien entre su primer apellido y su nombre principal inserta una A de la que no tengo identidad alguna. Bueno, coño, entonces o lo ponen o lo quitan, pero no nos tomen el pelo. En fin, cardinal investigador de cuestiones relativas a Zipango y ese gozne de saberes plásticos y competencias literarias que es Luis Ríos Caso. En el núcleo de tan impresionante complejo constructivo, vuelvo al Museo Caluz, donde han quedado sembradas las piezas,
Los observadores curiosos podrán gozar la experiencia de deambular entre senderos protonaturales, auténticos andadores de aliento vegetal, lo que constata la importancia del desplazarse como un acto estético, ya que el paisaje se convierte en bien cultural. Evoquemos las reflexiones de William Hazlitt en El arte de caminar, que nos permite atesorar y disfrutar ese silencio no alterado del corazón, detonante del acto mismo de desenredar a cada paso el misterio de nuestro ser. Recuperar, entonces, nuestra naturaleza. En las tradiciones que curan, García Rodríguez y Ríos Caso logran con singular tino establecer un diálogo cultural y hasta civilizacional verosímil en lo conceptual e iconográfico. Por separado, ofrecen estos preceptores un ensayo detallado de su ámbito de atención, con especial referencia a su ontogénesis, su determinismo sociocultural y su morfología estética. Este flujo e intercambio simbólico se ordena en 4 ejes temáticos. Gestaciones, que incluye el paisaje como género autónomo, los pintores viajeros y la revalorización de lo local. Territorios, que considera las escuelas nacionales y centros regionales tradicionales y prácticas independientes. Facetas, que se detiene en la poesía en el paisaje, el naturalismo en la representación del paisaje, lo subjetivo en el paisaje social y el paisaje abstracto. Y exploraciones, que se fuga en los senderos de la invención, la fantasía y la ruptura de troqueles o paradigmas. Estos núcleos agotan las posibilidades de las colecciones de donde provienen Welch y Calouse e incorporan creaciones cuasi indispensables de fondos particulares que redondean la finalidad museológica. Exprimen y potencian al máximo los cuerpos de obra, encontrando resonancias entre los lenguajes empleados por la visualidad japonesa moderna en técnicas e intenciones tradicionales y la influencia oriental de los grandes maestros en las composiciones de artífices mexicanos o de extranjeros residentes en nuestro país, lo que podría definirse como japonismo o visualidad japonista. Término que, como ustedes saben, se lo debemos a Jules Claretie y que es, digamos, anclado en 1872. Sin duda, las notas preparadas para cada una de las constelaciones de sentido, que son las piezas seleccionadas, devienen un lujo hermenéutico de la exposición y de su crónica y bitácora en la publicación. García y Ríos, ven cómo nos vamos abstrayendo y sintetizando. Ya no hay Alejandro, ya no hay Luis, vamos quitándole hasta los apellidos, ¿no? Hacen una notable diferencia con otros empeños museográficos que carecen de semejante capital intelectual. Con solvencia, elegancia y precisión, nos brindan información sustantiva sobre las pinturas, las acuarelas y los dibujos, ya sea en su factura, planos de trazo, materiales empleados, instrumentos usados, origen de las tintas y los pigmentos como botones de muestra, ya sea en su significado, contexto, origen y propósito de la escena, acaso su narrativa, el cuadro, la estilística, en un larguísimo etcétera. Les convido un par de ejemplos para que cobren plena conciencia del nivel de excelencia de semejante quehacer descriptivo y connotativo. Ahora sí, con toda la pompa, a Mauri Alejandro García Rodríguez, al respecto de un paisaje 1910 de Maruyama, Banca, rollo vertical, color sobre seda, 56% 80 centímetros, escribe. Su formación como acuarelista, así como su experimentación con formatos, medios y técnicas de la pintura japonesa, le permite a Banca recrear un paisaje otoñal que invita a adentrarnos en un mundo onírico. La rama diagonal del arce, perfectamente bien siluetada, construye un primer plano que se enfrenta a una serie de trazos,
manchas, lavados y veladuras sutiles con tintas de color ligero que conforman el plano profundo de un bosque que parece flotar sobre la bruma del amanecer. Al centro vemos una senda entre los árboles y unas pequeñas luces que contribuyen a aportar mayor sentido de profundidad. Esta imagen es un excelente ejemplo de cómo la corriente nihonga sintetiza recursos formales y materiales tanto de la tradición de la pintura japonesa previa al siglo XX como del arte occidental. Luis Ríos Caso, por su parte, al toparse con Vista del Iztaccíhuatl, 1912, óleo sobre tela 62 por 150 centímetros, de Fernando Best Pontones, primo de Adolfo Best Mogart, comenta: este paisaje del Iztaccíhuatl, fechado en 1912, muestra que Best Pontones realizó paisajes antes de la transformación académica que impulsó Alfredo Ramos Martínez en la Escuela de la Pintura al Aire Libre de Santa Anita un año después. Best tenía una clientela de extranjeros que se formó desde sus primeras muestras. También incursionó con éxito en las artes decorativas de estilo mexicano, en la línea de Arts and Crafts de diversos estilos nacionales. De acuerdo con Luis Martín Lozano, en esta sublime visión del Iztaccíhuatl, el pintor prefirió subrayar el estado emocional del paisaje, optando por los libres efectos de la luz y el color sobre la retina del ojo, antes que intentar un registro científico del mismo. El lánguido horizonte que divide a la composición le parece, por buenas razones, recuerda mucho algunas perspectivas de Hiroshige, una influencia de ukiyo-e, de fuerte influjo durante la última etapa del porfiriato. Como verán, son dos estilos completamente diferentes de aproximarse a los cuadros, los dos son realmente fantásticos. Uno es más denotativo y el otro es más connotativo. Uno es más expansivo, casi incapaz de contenerse, que es este pequeño tectonismo encarnado que es Luis Ríos, y el otro es un hombre misterioso y silente, que prefiere la pluma a la palabra y que prefiere las razones a las pasiones, por lo menos en lo que hace a los cuadros. En fin, los estudios introductorios y las cédulas de arte de las obras forman una trama urdimbre de naturaleza comprensiva de las modalidades, los fustes y los conatos de semejantes sumatorias plásticas. Tremendo empeño por facilitar su disfrute y entendimiento. A los aciertos de estas aproximaciones se añade una joya que resplandece pese a su brevedad. Se trata del aporte de Michiyo Morioka sobre la pureza y belleza de los colores, en especial los pigmentos minerales del azul azurita y el verde malaquita, característicos del arte nihonga en formatos varios como rollos verticales y horizontales, álbumes, abanicos y biombos. Sostiene el clásico que la fortuna brinda la ocasión, pero solo la virtud la aprovecha. Y este acerto se aplica a cabalidad al equipo que ha hecho posible la bellísima lectura de Casi Oro, Casi Ámbar, Casi Luz, con un montaje museográfico magnífico de Julio Arias, Cintia Briano Alamillo y Carla Quirós Acebo, y una conducción atinada e ilustrada a cargo de su señoría Miguel Fernández Félix. Mención aparte, merece un quinto núcleo visual denominado Ecos, propuesto por Jaime Moreno Villarreal, que se afana en ofrecer algunas influencias de la visualidad oriental y en concreto japonesa en artistas mexicanos de generaciones posteriores a la llamada de la ruptura, si bien el autor recupera la concepción de Vicente Rojo, que prefería denominarla de la apertura. A este crítico, me refiero a Moreno Villarreal, conocedor acucioso de este grupo de alteridades creativas, no se le escapa que durante su estancia parisina, Lilia Carrillo conoció y procesó el lenguaje del pintor chino Zhao Wu-Qi, quien en 1954 eligió el sendero de la abstracción para expresarse,
sin que ello le forzase a abdicar de su gusto por el paisajismo, en una transición de lo imaginario hacia lo telúrico y atmosférico. En su elenco de creadores, Moreno Villarreal incluye con justicia a Rodolfo Sanabria, heterodoxo contemporáneo de rupturistas y o aperturistas, una voz mayor de la pintura mexicana, con su deslumbrante El vuelo del Milano, tinta sobre papel en tela 182 por 2,44 centímetros, 2001, que es propiedad de la Galería López Quiroga. Aparecen otros artistas que muestran rasgos orientalistas en algunas de sus composiciones, que creo deben calificarse como apuntes de un necesario estudio posterior que formalice los factores a considerar en una morfología de tipo asiático en general y japonista en específico, donde sin lugar a dudas ocuparía un lugar de privilegio Nunik Sauret, hoy ausente, delicadísima hacedora de constelaciones imposibles, marcadas por la impronta de sus maestros Keisei Kobayashi, Iwakiri Yuko, Kuniko Satake y Tatsuma Watanabe, todos ellos tesoros vivientes de la cultura japonesa. Finalizo evocando y reiterando que el introductor de esta visualidad paisajista en nuestra tierra de volcanes fue José Juan Tablada, quien atesoró 179 estampas japonesas de la segunda mitad del siglo XIX a principios del siglo XX, resguardadas en la Biblioteca Nacional y consultables electrónicamente gracias a la UNAM y al investigador y poeta Rodolfo Mata, que ya lo dije y que está aquí con nosotros. Su exaltación por la cultura del Imperio del Sol naciente, que visitara en 1900, queda de manifiesto en su poema justamente denominado Japón, cuando en uno de sus pasajes, presa de inusitado lirismo, pronuncia: en tu arte mágico, raro edificio, viven los monstruos, surgen las flores, es el poema del artificio en la obertura de los colores. Gracias mil a los autores, al donante Terry Walsh y al Museo Caluz por casi oro, casi ámbar, casi luz, bienvenida del paisaje mexicano al paisaje japonés. Y gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Luis Ignacio, por este espléndido resumen de la estructura del libro, como tú bien lo comentas. Y yo estoy convencido de que Luis te va a contestar, igual que a Mauri, estas pequeñas provocaciones que pusiste con respecto a la diferencia de ambos. Y me gustaría darle la palabra a Daniel Sastre, para que… Lástima, Daniel, yo creo que tú no viste la exposición, no. Pero bueno, seguramente con el libro te habrás imaginado, y con estas imágenes que ustedes están viendo ahora, hay parte de la, como en este momento lo pueden vislumbrar, de la museografía del proyecto de la exposición. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, y enhorabuena, efectivamente, porque yo sí que me sumo también a la idea de que es un fantástico catálogo. Lo que ocurre es que don Luis Ignacio me va a dejar a la altura del betún, porque después de escuchar esta maravilla, el maravilloso uso de la lengua castellana y leer lo que voy a leer yo, va a ser un poco una decepción para la audiencia. El mío va a ser un poquito más quirúrgico en ese sentido. Pero bueno, Mauri, con el que tengo una amistad ya hace muchos años, me pidió, ¿no?, si podría participar y dar mis impresiones sobre este catálogo, ya que es verdad que en lengua castellana, por desgracia, no existe tanta literatura o proyectos similares que nos hablen del Nihonga, ¿no?, de esta pintura moderna japonesa. Afortunadamente, el libro me tuvieron la gentileza de enviarme una copia del catálogo que me llegó antes de viajar a México, y fue un compañero en el avión maravilloso, en el que, en esa jaula que es el avión, pues tuve todo el tiempo como un preso leyendo esto, pero una gozada de estar cautivo aquí leyendo esto, ¿no? Y ahí es donde también pues anoté todas mis impresiones sobre este catálogo que les procedo a leer, entonces un poquito, ¿no? El catálogo es el primero en español, que yo sepa, que trata con detalle y de un modo exhaustivo el panorama del Nihonga y en particular el Nihonga de Kioto,
desde Meiji hasta Showa temprano, desde finales del siglo XIX hasta más o menos 1939, 40. Las biografías que figuran también en el libro también son de las primeras que yo sepa y que además supondrán un recurso fantástico para futuros investigadores del arte japonés. La riqueza de la colección de Terry Welch creo que radica especialmente, a la vista de las obras que pude ver, en la variedad y diversidad de sus propuestas y la convierte en una colección fundamental a partir de ahora para poder entender el arte moderno japonés. Y creo que tenemos todos una suerte inmensa de la generosidad de Terry Welch con todos nosotros. Su énfasis en el género de pintura Bunjinga, además, junto con los textos que la acompañan, lo hacen a día de hoy uno de los mejores textos existentes para poder entender en español esta genealogía del género. Tiene toda una parte que el profesor Amauri realiza en detalle, en la que uno entiende el contexto de Bunjinga, entiende su particularidad en el caso japonés y sobre todo entiende de dónde bebe y cómo se diferencia de todo el contexto chino, estableciendo todos estos puentes de conexión riquísimos entre las tradiciones culturales de Asia Oriental. Está perfectamente explicado, contextualizado y realmente para toda la gente que se acerque por primera vez a este mundo es el recurso en el que se va a entender y yo creo que además se convertirá en el futuro en una lectura obligatoria en cualquier curso de historia japonesa que aborde esta temática. El tratamiento detallado de los autores japoneses considero que se explica además magistralmente para el no especialista y esto es difícil a veces de hacer, el poder equilibrar el contenido demasiado específico, teórico, para gente sin contexto, pero sin embargo que sea a la vez profundo e informado, no es una cosa nada fácil y creo que aquí es donde se nota ya el magisterio del profesor Amauri. Y los ejemplos seleccionados ayudan mucho también a dirigir la mirada. Los trazos, las composiciones, elecciones de color que podrían parecer iguales realmente a un ojo lego, que no parecen destacarse tanto, son sin embargo didácticamente presentados en cada una de las fichas y creo que suponen un estudio maravilloso para todas las diferentes técnicas que existen en Japón, que además luego en el catálogo, en la parte de los detalles también, muchas veces se han ampliado precisamente los detalles donde se notan las técnicas, de tal manera que se convierte en un recurso didáctico maravilloso. Estoy pensando en el Tarashikomi, estoy pensando en varios de los trazos en hacha, estoy pensando en las aguadas, una parte que hay también, que es maravilloso. Realmente les invito efectivamente a que vean el catálogo. Estoy viendo dónde estaba, aquí. Por ejemplo, tiene aquí varios de este tipo de detalles en el que una obra que es muy grande, como podría ser así, pues le da en detalle estos apuntes y dirigen esta mirada y se convierten en un recurso didáctico fantástico. Y finalmente también me voy a atrever de una manera un poco audaz a hablar de la parte mexicana que para mí, por supuesto, ha sido un descubrimiento y un aprendizaje, con bellos momentos de inspiración, con los ecos de la ola de Kanagawa, de Hokusai, que avanzando imperiosa sobre todo tipo de composiciones y que para mí ha supuesto un estudio increíble de la riqueza artística creativa del genio mexicano en estas obras y en el diálogo que existía con Japón, del que era totalmente un analfabeto y sin embargo me ha fascinado y espero además, considero como comentaba Luis Ignacio, que es que de aquí se ve que hay muchas puertas que se han abierto, hay muchas puertas que se van a seguir caminando, que se van a seguir explorando y seguramente van a ser súper fructíferas. Comentar también el formato del libro me parece muy acertado, por lo que comentaba también antes Luis Ignacio, el tema de que cuando se hacen catálogos demasiado grandes que cumplen también su función, porque la belleza de la ilustración es necesaria también para poder apreciar a veces obras que no podemos ver en directo, pero es verdad que al ser más pequeño es mucho más manejable, se puede convertir también en un libro de estudio, porque efectivamente toda la parte de los textos es un libro de texto, o sea, ya creo que está quedando claro con mi parte también lo que digo, ¿no? Y por supuesto mencionar el texto de Michiyo Morioka, que tenemos la suerte de contar aquí con Paul Berry también, que es el otro gran especialista de Nihonga para el público occidental. Habla de este texto específico sobre las técnicas
y efectivamente nos adentran a una manera de entender el pigmento, las combinaciones de colores que no son las habituales en otras coordenadas culturales y suponen de nuevo en el castellano un aporte fundamental. Entonces, desde luego yo no tengo mucho más que decir, simplemente también decir que tiene detalles maravillosos. Este tipo de encuadernación que recuerda al Fukurotoji, que es el típico encuadernado en bolsa japonés, pero no lo es del todo, en cierto modo, porque lo tapa aquí esto, entonces queda como a la mitad, estableciendo un diálogo. La traducción en japonés aquí, ¿no? El Hobo Kohaku, Hikari no Gotoku, un poquito de este poema también maravilloso, hablando de estos diálogos, hablando de esta materialidad del objeto, y simplemente pues felicitar a toda la gente que ha habido detrás de este proyecto, porque sé lo que es preparar una exposición, lo que es preparar un catálogo, y aquí hay mucho tiempo, hay mucho esfuerzo, y hay mucho cariño y hay mucho amor. Entonces, pues, felicidades a toda la gente que ha estado en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, Daniel y Luis Ignacio, yo creo que pusieron las bases ahorita para relajarnos con Luis y con Amaury. A mí me gustaría, digo yo, pues me encantó esta participación conjunta y sobre todo de mi desconocimiento, por supuesto, del arte japonés. Lo poco que he aprendido empezó con esta exposición de tablada de Pasajero 21 en el Museo del Palacio de Bellas Artes, curiosamente con Amaury y con Luis, que también Luis participó ahí en este proyecto, y que esta parte erudita que se ve en tu texto, que a mí me encantó, Amaury. A mí me gustaría, y sobre todo aquí viendo que está nuestro querido Terry Welch, que está en medio, queriendo pasar por desapercibido, nuestro querido Terry Welch ahí está, y que le agradecemos mucho su presencia a Terry, que está aquí. Todos estamos aquí por ti, mi querido Terry, y que yo quisiera, a mí hay muchas partes que me encantaron de tu texto, Amaury, pero hay una que me gustaría que tú me hablaras de esta parte del siglo XIX, que sobre todo ustedes ven que la exposición marca fundamentalmente este diálogo entre la colección del siglo XIX y siglo XX, tanto del arte japonés como del mexicano, con alguna salvedad de una pintura del XVII, creo, pero en todo lo que es la interpretación que haces del Nihonga y Bujinga, y además que yo que desconozco todo esto, entendí un poco, ¿no? Entendí que Bujinga venía de esta parte de la pintura letrada, ¿no? Esta pintura que tiene que ver con la relación con China, saber aprender de ustedes de que realmente el paisaje, a diferencia de nosotros, empezó con los chinos o con el Oriente en el siglo XIV, ¿no? A diferencia de nosotros en el siglo XIX, pero a mí me gustó mucho cuando tú empezaste a hablar, y que tiene que ver con parte de la colección de Terry, de esta sociedad de las nubes. Me pareció tan poético esta sociedad de las nubes, que tiene que ver con un movimiento, estas asociaciones que se hacían, que fue previo digamos, a la asociación que se crea de la Prefectura de Pintura de Kioto. Primero esos nombres, ¿no? Primero ese nombre tan poético, y que además cuando comentas todo esto, hablas de esta relación y de la importancia en la obra, en la pintura también, del acervo de Terry Welch, de esta corriente distinta un poco a la de Tokio, ¿no? Que también marca, y a mí me hace pensar, y ahí Luis también es una pregunta para ti, de este acervo que también nosotros tenemos en el Museo Caluz, que marca también unas obras y pinturas de artistas, algunos no tan consagrados, no tan conocidos, que también parte de esta propuesta y de la propuesta de Terry es cómo rescatar ciertos artistas que inclusive apenas en Japón, tú lo comentas, están volviéndolos a estudiar, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentaras un poquito, Amaury, de esta relación sobre todo de la colección, de cómo se planteó en
en este escrito tuyo, y que Luis nos dijera, en esas alianzas que tuvieron ustedes, que nos platican un poquito más en estos diálogos, porque fíjense la palabra, precisamente no hablábamos en la exposición de influencia, sino es presentar dos colecciones, ¿no? Y en esa presentación de dos colecciones, a partir de ahí, que surgieron algunos puntos de encuentros quizá más directos con artistas mexicanos, pero no era el interés principal, ¿no? Si bien lo entiendo. Amaury, ¿nos puedes comentar algo de esto? Sí, gracias, Miguel. Ya yo me estaba poniendo un poco nervioso cuando me empezaste a hablar de la Sociedad de las Nubes y la escuela. Yo dije, me va a preguntar en qué página lo escribía, yo no me acuerdo. Pero bueno, ahí voy. En fin, voy a tratar de responder parte de lo que me preguntas y otras cosas que yo creo que tienen mucha conexión con eso. No voy a entrar a hablar sobre el siglo XIX y la complejidad del mundo cultural en Japón en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Creo que mejor para eso vayan al catálogo, pero sí, mucho de esto que dijiste pues tiene que ver con ese mundo de esa explosión de producción artística, esa explosión también de espacios de creación que fue muy particular en el siglo XIX y de los que la colección de Terry Welch tiene magníficos ejemplos. Es decir, hay algo muy particular de la colección de Terry y que tiene que ver justamente, tú lo decías, Daniel, es decir, es una colección que si bien en un inicio comienza con un enfoque muy fuerte hacia la corriente Bunjinga, la de la pintura de los letrados, también se expande después hacia la otra corriente importante de esa etapa, Nihonga, pero no se queda ahí. Es decir, hay ejemplos en la colección Terry de otras escuelas, también del siglo XIX, de principio del siglo XX, de manera de que yo creo que es un ejemplo magnífico a nivel colección que da idea bastante amplia de la diversidad que la pintura japonesa y la caligrafía, porque la colección también tiene obras de caligrafía, aunque no estuvieron en la exposición, tenía en Japón en esa etapa. Y no se queda solamente ahí, no se queda solamente en diversidad de corrientes o de escuelas, no se queda solamente en un espectro cronológico también importante, sino que igualmente incluye ejemplos de artistas que fueron muy conocidos en su momento, que formaron parte de circuitos artísticos fuertes como Kyoto. Kyoto tiene un peso muy importante en la colección de Terry Welch y yo sé en cierta medida de dónde viene la idea del peso de Kyoto y tiene que ver con la persona que está sentada al lado de Terry Welch, que es profesor Paul Berry, que es una de las principales autoridades justamente en historia de Japón del 19 y 20 y el que ha tratado también de rescatar el peso de la escuela de Kioto o de los pintores que trabajaban en Kioto, que no todos eran de allí, pero que estaban en ese momento allí dentro de la historia del arte de Japón y tratar de mover un poco el centro, ya no de Europa, sino de la ciudad de Tokio, hacia otros espacios. Y además de eso, la colección de Terry Welch también es muy abundante en ejemplos de artistas de otras zonas de Japón que quizás no son los más conocidos en una buena parte de la bibliografía. Por supuesto que hay trabajos monográficos de ellos. Artistas, muchos de ellos que fueron muy famosos en los años 20 o en los años 10 y que después entraron en el olvido y que muchos de ellos muy recientemente han empezado a ser rescatados. Y de esos casos hay bastantes ejemplos, en el catálogo se mencionan, pero hay otros todavía magníficos como Hirai Baisen. La portada del catálogo es una de las obras de Hirai Baisen que estaba en la exposición y que también mostró ayer el profesor Paul Berry y que es otro de esos artistas magníficos que necesita todavía de un mayor estudio y un mayor reconocimiento en estas épocas contemporáneas. Entonces, pues bueno, por ahí más o menos doy la vuelta sobre lo que me comentaba, me comentaba Miguel. Y bueno, tengo otras cosas, pero voy a darle la palabra a mi amigo Luis. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Ignacio, y a todos los que están aquí, a ti, a ustedes, a los amigos artistas que están también por aquí. Estaba Claudia Gallegos también escondida de aquel lado, y pues también trayendo aquí con nosotros la importancia de artistas contemporáneos mexicanos que han recibido alguna influencia del arte japonés.
entre las cosas que aprendí con sumo placer fue trabajando con Amaury, y a partir de este marco que le dio forma a la exposición de los núcleos, es que hay artistas muy buenos, pero que son poco conocidos en nuestra forma occidental y mexicana, particularmente de ver el arte. Estamos muy enfocados en lo mismo, Velasco, Landesio, Luis Coto, bueno, toda esa línea, digamos, de escuela mexicana del paisaje, y tenemos muy poca mirada periférica para ver qué pasó, dónde están los alumnos de los alumnos, o los que se fueron de las escuelas, o que la vida solamente se dio en ese núcleo, y no al buscar un correlato de parte mexicana a la cantidad de escuelas y cantidad de propuestas en Japón, que es muy amplio, tienen un panorama, un horizonte, yo diría, más amplio que nosotros, buscando cómo dialogar o cómo poner frente a frente ejemplos mexicanos con Amaury. Fueron apareciendo todos estos artistas, Cleofas Almanza, Tenorio, Francisco de Paula, que son espléndidos artistas, bueno, menciono solo algunos, y no solamente eso, sino que en su propia tierra generaron alguna escuela, algún grupo, alguna influencia que uno ni se imaginaba. Por ejemplo, en Saltillo, Francisco de Paula es toda una leyenda y abrió caminos al arte que, digamos, insospechados. Pero es tan importante esto que yo hablaría de que en el arte hay menos centralismo que en otros campos del conocimiento y demás. Es cosa de poderlo ubicar, y en ese sentido, bueno, fue un privilegio trabajar también con la colección Caluz, que es muy amplia en ese sentido y muy, muy bien representada. Entonces esto fue muy interesante porque además de que aprendí muchísimo de arte japonés, bueno, una cantidad, yo sabía algo de ukiyo-e vía José Juan Tablada, aprendiendo mucho de Rodolfo Mata, entre otros, y sabía poco de pintura japonesa, y bueno, ha sido una especie como de doctorado genial, particular, express. Además se ponía serio cada vez que yo salía, como vamos a poner un ukiyo por aquí, no había manera. Qué bueno, ese rigor nos ayudó, y aparte de eso aprendí mucho en el espejo japonés de paisaje mexicano. Bueno, muy interesante lo que comentas, Luis, y yo quiero, me viene ahorita lo que el propio Daniel comentaste, tú decías, bueno, este libro va a marcar seguramente nuevos puntos, va a abrir horizontes, ¿no? Pues yo te quiero decir una cosa, Daniel, nos abrió la exposición al lado del libro ciertas cosas. No me atrevería a decir ahorita el coleccionista, pero hablando, por ejemplo, de Diego Rivera, sabemos que coleccionaba ukiyo-e, ¿no? Y ya lo sabemos, no lo voy a estar, vamos a trabajar eso un poquito más. Y entonces quiere decir que esta exposición nos marcó muchas cosas de trabajo y de estos artistas que también desconocidos, como bien lo comenta Luis ahorita, para muchos de nosotros, y que poniéndolos de tú a tú con los grandes artistas, realmente dialogaban perfectamente. Y ahí me gustaría preguntarte, Daniel, nada más simplemente por curiosidad, no voy a anotar nada, pero ¿qué cosas piensas tú de estas, qué te imaginas que puede generar esto? Digo, yo te comento, a nivel nuestro, pues evidentemente con el Museo Caluz, desde este tema directo con Diego Rivera, por no decir de otros artistas, que hay unos que evidentemente no quisimos nosotros hacer este tipo de liga tan directa, hablando de Bess Mogar o hablando evidentemente de otros, el doctor Atl,
Y ahí sí quiero hacer un gran reconocimiento a Jaime Moreno Villarreal, porque en su texto, que además lo resumió muy bien Luis Ignacio, en donde da esta visión de los artistas actuales, ¿no? Jaime de repente pone a Irma Palacios, ¿no? A Castro Leñero, a Liber de Pablo, y a muchos muy desconocidos, a Tere Velázquez, evidentemente que uno no podría, no se imaginaría, ¿no?, que están dialogando igual actualmente con el arte japonés. Entonces yo te preguntaría, Daniel, ¿qué piensas, ¿no? ¿Qué posibilidades tú crees? Atrévete. Me atrevo. Así nos dijeron cuando la exposición. Claro, venga, para ti. No, yo me refería, por ejemplo, desde el punto de vista de los estudios en español sobre pintura nihonga, en el sentido de de tener acceso a estas obras, sobre todo también. Estoy pensando en cómo ahora sabemos que podemos venir a México, al Museo Calús, podemos hacer estancias de investigación, podemos mirar las obras. Es fundamental esto, porque dime tú, o sea, yo no conozco en España dónde puedes ir a hacer esto, es que no lo hay. Entonces, en ese sentido, esa es la puerta que se abre y es una puerta fundamental y hay que entenderlo, porque en el mundo anglosajón, en el mundo incluso francés, alemán, existen colecciones en las que la gente puede realizar este tipo de investigación. En los mundos de habla hispana no hay tanto, entonces, por no decir casi nada. Entonces, y encima específicamente de Nihonga y encima de cosas de Kioto, por ejemplo, pues es que prácticamente es el único sitio que va a haber. Esa puerta de repente se ha abierto de par en par. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser muy interesante. Del mismo modo, no solamente la gente de arte japonés, como tú me comentabas, un creador, un artista, alguien que se siente conmovido por las producciones culturales, poder entender, pues como creo que también le ha pasado a Luis, ¿no? De repente en este curso intensivo, ver estas obras, ver su materialidad, ver sus colores, ver la coordinación, es totalmente diferente, te abre la mente, porque siempre que aprendes algo nuevo de esta manera, de repente estimula tus neuronas, empiezas a establecer conexiones y empiezas a generar toda una serie de diálogos, cuestionarte cosas que nunca te habías cuestionado o quedar fascinado por algún tipo de estética que nunca te habías, simplemente no te habías enfrentado a ella. Del mismo modo que cuando yo he ido al Museo Nacional de Antropología me quedo absolutamente fascinado con la cultura maya, con la cultura mexica y todas estas cosas. Es lo mismo, es el acceso es fundamental también para este tipo de cosas y por eso la apuesta que ha tomado el Museo Calús asumiendo esta nueva línea, me parece que tiene que agradecerse también públicamente. Aparte, por supuesto, a Terry por la generosidad de dar la obra, pero el museo, asumir esa labor, una labor social del museo, no para hacer negocio, sino para transmitir un conocimiento, para ser un repositorio de conocimiento de este tipo de arte, es difícil de evaluar, no se puede evaluar. Y en ese sentido creo que es una puerta maravillosa la que se abre y el camino y el sendero que se traza, que en el plano académico, con la cátedra de Terry Walsh, también creo que va a ser fantástico y lo que se abre, más que caminos, van a ser autopistas casi. Muchas gracias, Daniel. Y fíjate que yo también quisiera, en este sentido, Luis Ignacio, que de repente digo, qué bien que en tu texto comentaste el edificio, ¿no? El edificio del siglo XVIII, donde está el Museo Calús. Y me da mucho gusto porque de repente yo siempre… cuando dialogo con mi equipo, les digo, nosotros estamos en el centro de este diálogo con Oriente y Occidente, porque quizá quienes no han visitado todavía el Museo Calús, que los invitamos, no tanto a esta exposición, pero sí al libro, pero a otras que están en este momento, pero yo quiero recordarles a algunos de ustedes que hubo un agustino, Andrés Urdaneta, que el edificio es un edificio agustino, que él es el que descubre el tema del tornaviaje, y ahí hay un punto de relación interesante cuando tú mencionas el edificio, cómo esto liga indirectamente también pues toda una historia que hemos tenido, evidentemente el periodo novohispano, desde hasta palabras como biombo, ¿no? Que creo que eso es interesante. De hecho tenemos algunos biombos muy interesantes que pusimos, ahí se veía alguno de Clausel con otro que estaba al lado, y que también marca este proyecto
y este encuentro, este diálogo, también otras posibilidades que yo también vislumbro, ¿no? De ver este pasado nuestro, y con España te diría también que ojalá, yo te tomo la palabra, te quiero decir, me dará mucho gusto que podamos dialogar esto, y que este edificio pues sí nos marca también ese punto de centro, ¿no? Ese punto de que me parece que el catálogo quiso también reflejar esa parte. No sé si ahí nos puedan comentar el por qué insistía mucho. Ahí, también les quiero decir algo que yo siempre me quejé, caramba, de mi querido Amaury. Le decía, Amaury, tiene que ser el catálogo, espérame tantito, y perdón que les ponga esta anécdota, pero es como, y sí te pido por favor, Amaury, que les digas a todos por qué este catálogo salió más tarde. Bueno, primero les quiero decir que fue una exposición que la hicimos prácticamente con un tiempo muy reducido. Eso no quiere decir que le hicimos mal, al contrario, creo que hicimos un gran proyecto, pero en ese tiempo yo sí quiero decirles que ahí Amaury pidió que profundizáramos, por ejemplo, con cada una de las obras, y nos obligó a Amaury a que en este caso Luis profundizara también el tema de la parte mexicana. ¿Por qué no nos hablan un poquito de eso? A ver. Pero no te enojes, ¿eh? No, yo no me enojo. Me puedo poner pesado, pero no me enojo. Realmente fue un reto enorme. Es decir, ahorita vendrá el momento de agradecer, hay mucho que agradecer. Ahí sí también me tomaré unos minutitos. Pero sí quisiera comentar el reto enorme que implicó la exposición, y no solo para mí, para todos. Empezando por Miguel, que es instigador, expansivo e instigador, las dos. Y nos conocemos ya un poco. Con Rodolfo también participamos en la otra exposición del 19, la de Pasajero 21. Esa fue la primera experiencia con este grupo. Esta fue la segunda. El detalle está, bueno, en que queríamos que saliera la exposición lo antes posible. Estaba el deseo de Terry Welch de hacer la donación y queríamos que coincidiera. En enero del 2000, ¿el año pasado? ¿Cuándo fue? El año pasado fue 23. Vea. En enero del 2023 me senté yo a hablar con Miguel. No había exposición, no había nada. Es decir, ahí salió la idea de poner a dialogar los paisajes de la colección de Terry Welch con los de el Museo Caluz. Empezamos a trabajar en febrero y la exposición se inauguró ¿en cuándo? En julio. Es decir, una exposición no se monta en 4 meses. Muy grande. No solo no se monta, sino no se piensa, no se madura y no se arma todo esto que se armó. Entonces, realmente fue muy poco tiempo, pero fue un tiempo pero súper intenso. Salió todo como salió, con lo que estamos muy contentos, realmente por el sudor, la pasión y las ganas de un equipo enorme del Museo Caluz. Bueno, yo te quiero interrumpir tantito en este debate que cuando Octavio Paz le preguntaron, ¿no?, la llama doble, ¿cuánto te tardaste? Dice, hay que verlo de distintas maneras, 3 meses, pero fue toda mi vida. Entonces yo creo que también en este sentido, creo que este bagaje tuyo y el de Luis, esta gran colección hizo que, y por supuesto un gran equipo, quiero también agradecer a todo el equipo del Museo Caluz, algunos aquí están presentes en este día, que sin ellos, por supuesto, pues no se hubiera logrado esto ni el catálogo, ¿no? Pero estábamos entonces con el catálogo, sí. Perdón por interrumpir. Bueno, los retos fueron también hacia otro lado. Nunca en mi vida yo he trabajado en Nihonga. Pues he trabajado otras cosas. Enfrentarse con la colección de Terry Welch también era un reto nuevo y grande. Gracias a varios investigadores que han producido textos en inglés, en japonés sobre Nihonga, sobre lo que tampoco, ¿sabes? No hay una abundancia de información tampoco. Entonces ese fue otro reto importantísimo, entrar aquí
y pensar cómo poner a dialogar estas dos tradiciones pictóricas de paisaje. Y el otro reto también importantísimo es el que tiene que ver con el catálogo, es decir, que por supuesto que yo te pedía, vamos a trazar. Una cosa es pensar la exposición, que no es sencillo, es muy complejo, no solo a nivel discurso curatorial, sino también a nivel museográfico, y trabajar con el equipo para que esto funcionara de la manera que funcionó. Y otra diferente es pues producir el catálogo. Entonces eso implicaba también pues más tiempo de estudio y de preparación, y realmente yo ahí sí, si me preguntan para mí qué fue lo más complejo del proceso del catálogo, muchas cosas fueron complejas, fue la síntesis de los artistas. Parece sencillo, son pequeños párrafos, pero de muchos artistas no había información. Y en primera, la mayoría, la poca información que había era información en japonés, y de muchos me costó mucho trabajo incluso encontrar información en japonés desde aquí. Por supuesto, si Museo Gallus me hubiera mandado para Japón, pues las síntesis hubieran sido un poco más sustanciosas. Esas fueron las discusiones que teníamos, evidentemente. Pero trajiste a Paul Berry, mira, aquí está con nosotros Paul Berry. Entonces, bueno, por eso fue la insistencia en la síntesis. Sí, sí creo que uno de los puntos importantes del catálogo son esas síntesis de los artistas en español, porque no hay. Y a veces en inglés de muchos tampoco hay. Entonces, sí era un plus importante que tuviera el catálogo, ¿no? No, pero estoy totalmente de acuerdo. Mi queja no es tal al final, porque salimos todos muy contentos sobre este espléndido producto, ¿no? Realmente. Luis, por supuesto. Sí, fue un gran desafío, fue realmente desde el principio, desde esta concepción, que creo que más bien fue tu culpa, lo de establecer el paralelismo, que fue un desafío increíble, maravilloso, porque aventarse eso así, nada más desde las primeras concepciones, dijimos, si sale mal es un desastre, si sale bien va a ser muy plena la experiencia. Y dar vueltas a eso fue algo maravilloso y con cierto temor, así en todo momento. Y varias reuniones, en algunas estuvo, que ahora este especialista, Aurelio Asiain también, Jaime Moreno, y establecimos este marco tan riguroso, que eso fue una maravilla. Y en la selección de obra fue otro desafío en el caso de Caluz, por la abundancia de obra muy buena, y ahí tuve la suerte, y un poco encabecé la curaduría de la parte mexicana, pero participaron muchos y maravillosamente Eric Cámara, estuvo Andrea Villalba también estuvo Adriana, opinaban, estuvo Rosana. Era un trabajo en equipo realmente, que eso en el montaje fue de una plenitud absoluta, y también Miguel, dónde poner finalmente el cuadro que remate, dónde poner el diálogo que no se pierda, cómo no anular al otro y cómo, sin embargo, no ser anulados también por el otro, cómo encontrar bien ese equilibrio para que se vean las dos tendencias, que dialoguen y se sientan cómodas. Entonces era grande el desafío, pero desde luego el trabajo en equipo que es maravilloso, equipo, fue un privilegio, y el museógrafo, que es verdaderamente genial, es extraordinario, y escribir los textos fue un rico desafío. En el caso de artistas mexicanos fue un poquito lo contrario. Son muy reconocidos, Clausel, doctor Atl, Velasco, etcétera. Ahí fue qué decir que no sea un lugar común y que de alguna manera pues juegue algo interesante. Me gustaría comentar también una cosa en relación de toques, detalles de calidad. Y uno de los detalles de calidad es el respeto al japonés. Entonces, el que aparezca, por ejemplo, cada uno de los nombres de los artistas con su escritura correcta en kanji japonés, y el título de las obras aparecen en kanji con título japonés. Y esto es fundamental, porque existe siempre
una tendencia muy grande de obviar el japonés debido a que se entiende que la gente no conoce el japonés. Y entonces el tener esta mirada en la que se respetan las dos, sobre todo teniendo una mente hacia el especialista, hacia el futuro estudiante, pero también incluso al propio público japonés. Entonces esta idea de respetar el japonés que queda incluido en cada una de las piezas, en el nombre de todas las fichas, esos son pequeños toques de calidad que también demuestran un poco el tipo de talento que está implicado en el proyecto, que eso se me había olvidado comentarlo. No, pues muchas gracias, Daniel. Bueno, no sé, Luis Ignacio, si quieras poner al final esta puya que pusiste de la diferencia de los dos estilos, quisieras comentar algo antes de terminar, y sobre todo porque además quizá hablamos un poquito, tú lo comentaste, del texto de Michiyo Morioka, en el que además yo recuerdo en su texto, además de los colores que tú comentas que salen ahí en ese texto, habla también que de esta pintura, no sé si yo lo pronuncio bien, la de yoga, yoga que tiene que ver más con lo occidental, más con la influencia occidental, pero la tesis de ella era que ambas, tanto esa pintura como la tradicional, tuvieron puntos de alianza. Bueno, y eso lo van a ver en el catálogo, ese tipo de precisiones muy técnicas aparecen realmente, no nada más bien escritas, sino que uno que no es conocedor realmente dice, sé un poquito más de lo que está pasando ahí. Pero ¿no quieres ahí tirarles un gancho al hígado? Bueno, creo que las diferencias estilísticas de cómo abordar cada una de las piezas y predicar algo de ellas, no solamente ancla con las diferencias formativas que tienen Amaury y que tiene Luis. Me parece que anclan a profundidad con aquellos objetos que están intentando predicar. De tal suerte que tan solo el hecho de que nosotros entendamos qué significa Nihonga, ¿no?, que es pintura moderna con prácticas y técnicas tradicionales de Japón. Es decir, aunque sean piezas del 19, como bien insiste Amaury, y lo ha dicho también Miguel, hay una tradición que fácilmente se remota al alto medioevo, pero también hay, digamos, una mirada de dónde viene, y la ontogénesis de esto es el siglo VII chino. Entonces estamos hablando de una cantidad de tiempo que lo que genera son saberes codificados, procedimientos perfectos, como si fuesen, digamos, recetas médicas o de soluciones químicas, de modo tal que el enorme rigor y el enorme respeto, ¿no?, que tiene Amaury frente a la obra, y que ahora se aclara porque también nos dice que no conocía con la profundidad de todo lo que conoce del resto de la pintura nihonga, pues evidentemente no hay tanta manera de perderse en un laberinto, porque no existe el laberinto, ¿no? Lo que tenemos son mapas perfectamente, técnicamente acotados, y lo que hace Amaury es llevarnos de la mano, ¿no? Es un espléndido lazarillo que sin ofendernos ni humillarnos, bueno, casi sin ofendernos ni humillarnos, nos va explicando, ¿no?, los últimos secretos técnicos, precisos de esa composición. Los dos casos que elegí son de una belleza absoluta, ¿no?, pero es el agua y el aceite, ¿no?, las luces y las sombras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos incapaces como mexicanos, en nuestra enorme diversidad, de cumplir procedimiento alguno, no nos sujetamos absolutamente nada. Nosotros vivimos en la fenomenología del caos. Entonces, imagínense, frente a la estampa japonesa, que es de una precisión clínica, digna del diván, nosotros vivimos en la libertad del delincuente. Y eso no es fácil. Entonces, lo que hace Luis no es un trabajo menor, es controlar su propia subjetividad, citando una subjetividad aparentemente decantada de otros, como del loco de Martín Luis Lozano. Entonces, lo que tenemos es una reflexión elíptica, mucho más connotativa, ¿no?, que se sale del cuadro, se sale del autor, a Dios gracias en su inexistencia, ¿no? Porque
eso es lo que nos permite disfrutar este diálogo que si no hubiera sido de sordos. En lo que son geniales en el trabajo curatorial, y tú que les andas picando las costillas durante todo el proceso, es que algo que no tendría por qué avenirse en el sonido, ¿no? Lo hace. Conversan estas dos tradiciones tan diversas. Aún el cuarto y último núcleo de lo que hacen ustedes, donde, bueno, ya estos delincuentes pintores mexicanos no hacen caso absolutamente de nada, ¿no? De nada. Si vemos lo que hacen el quinto núcleo Moreno Villarreal, es mucho más ortodoxo lo que hacen esos, que eso es una reflexión que tendremos que hacer, ¿eh? Son mucho menos innovadores los pintores y creadores contemporáneos en México, y yo sé que me van a mentar la madre, que estos locos vanguardistas mexicanos. De ahí que tengamos, obviamente, un saldo pendiente con el estridentismo, por ejemplo, que por más que lo revisitemos, no lo hacemos con suficiencia y no entendemos todo lo que han aportado de fondo. Entonces, me parece que ahí es donde está el enorme talento de estos dos curadores, ¿no? Que son espléndidos escuchándolos, pero son realmente espectaculares leyéndolos, ¿no? Sé que no dan la impresión, no dan buena impresión, pero abran el libro y tengan ustedes distancia y verán que escriben como los dioses, en estilos y en formas muy diversas. Si me permite, quisiera hacer dos comentarios sobre el edificio que ya no los puse. Uno es que, seguramente ya ustedes lo saben, también es una exitosa exposición que hizo Miguel, ¿no? Hay entre que deja de ser hospedería, hospicio, y no termina de convertirse en 1943 en Hotel de Cortés, es una vecindad resplandeciente, ¿no? Recuerden que, como decía nuestro amigo el poeta de Jerez, Zacatecas, a los mexicanos solo nos hermana la pobreza. Y las vecindades son fascinantes, ¿no? Sobre todo cuando están en estos palacios que son en su decadencia absolutamente exquisitos. Ahí nace un amigo de ustedes que se llama Germán Valdés Tintán. Entonces, no es un asunto menor, imagínense la versatilidad del edificio. Y precisaré por qué se llama hospedería y por qué se llama hospicio. Se llama hospedería porque es una estación, casi una garita, transpacífica, donde recibían y alojaban a los frailes agustinos que o venían del oriente o se disponían a viajar al oriente. Entonces, no es una taberna, no es un burdel, es realmente una estación de colonización de ese vasto imperial concepción de poder que fue la Nueva España, que nunca fue colonia, que fue un virreinato tremendo, ¿no? Que imagínense, desde aquí se regía Filipinas, eso ya es absolutamente delirante. Y eso no lo entienden los japoneses, pero sí los pintores vanguardistas mexicanos. Por eso pintan lo que pintan. Entonces yo lo que les diría es, necesitamos que los museos vuelvan a ser lo que fueron en sus inicios. Los museos en México tienen historia, tienen tradición, se han convertido en unas covachas para una caterva de forajidos. De allí que es viento fresco, Caluz, porque ahí están pensando, que eso es lo que yo insistí en el texto. Ahí sí saben que el principal deber es pensar. Por eso insiste a Mauri, denos tiempo. No podemos hacer a las carreras un catálogo, porque esa es la posteridad. Nadie se va a acordar de las imágenes en 3 días si no es por el catálogo. Y este es un catálogo que, para sorpresa de todos, no es un compendio o antología de estampitas, no es un breviario devocional o un pequeño libro de horas, es un libro inteligente. Estamos obligados a leer los textos si queremos entender cómo van desplegándose por pares, cómo van dialogando en cada uno de los núcleos temáticos, ¿no? Entonces yo lo que diría es, realmente felicitemos a este par de sujetos, ¿no? No los hagamos demasiado amigos porque entonces se van a contaminar y ya no van a servir en la próxima exposición, ¿no? Inoculémosles algún veneno que los enemiste un poco para que sigan siendo útiles a la cultura nacional e internacional. No, pues yo
Yo agradezco, quizá para finalizar, bueno, agradecer no sé si a Paul Berry, porque él ayudó también para que Michillo, ¿no? Escribiera, digamos, en el texto, y quizá unas palabras, tú querías dar unos agradecimientos antes de terminar, si les parece, o no sé si alguien del público tenga alguna pregunta, o preguntas que quisieran hacer ahora, ¿sí? Buenas tardes. Pues yo quisiera felicitarlos. La exposición fue magnífica y bueno, el catálogo sí es algo que hay que llevarse, ¿no? Yo quería subrayar a propósito de Tablada, bueno, yo que me dedico a Tablada, que lo entierro boca abajo y se levanta. Y ahora quería yo mencionar algo que me parece pertinente ahora a esta exposición, y es, bueno, está el nombre de Tablada ahí en el título, pero Luis tiene un trabajo en el catálogo anterior de Pasajero 21, que es un texto interesantísimo y que tiene una relación muy importante con esta exposición, porque en el texto de Luis queda muy claro que Tablada tenía un proyecto de arte moderno en México, de pintura moderna, y que me parece que es algo que Luis logró sacar de lo que era la crítica de arte de Tablada, como para sugerir esto que sí, tomando todas las referencias que recoge Luis y con su conocimiento del arte mexicano, uno puede pensar que efectivamente había un proyecto de modernización de Tablada que no solo va sobre la literatura, no están los haikus, está la poesía visual, pero también había un proyecto sobre arte mexicano, ¿no? Que no queda evidente. Y ahora después, yo los invitaría a que leyeran este texto de Luis, que es fantástico, y que bueno, hemos platicado, Luis y yo, también, ¿por qué le quitaron el nombre a la sala del arte, del Museo de Arte Moderno? Se llamaba la sala José Juan Tablada. Ya no se llama así, y deberían devolverle el nombre, porque realmente es una figura muy importante. Y yo le preguntaría entonces a Luis que nos hablara un poco de esto, ¿cuál sería esa relación de continuidad, digamos, entre una exposición y la otra, que me parece muy, muy importante? Muchas gracias por tus palabras. Bueno, en efecto, algo que es sorprendente en Tablada, al leer su Hiroshige y su crítica de arte, él, bueno, saben ustedes que era un gran poeta, pero también fue crítico de arte de los de avanzada en México, el que siguió el modelo francés, bodeleriano, de los hermanos Goncourt, en fin, y él quería un cambio en el arte mexicano. Él estaba acostumbrado, nace cuando la academia está siendo muy fuerte, la Gran Academia de Arte Mexicana, pero él quería dar un paso hacia la vanguardia. Y eso se lograría en México vía influencia francesa y vía el japonismo, lo que se entendía por japonismo desde Francia. Y encontró en algunos artistas mexicanos esa posibilidad. A José Clemente Orozco dijo, este se parece un poco a Utamaro, hace la relación, hay un cierto erotismo ahí, un atrevimiento en los cuerpos, etcétera. Luego ven Hiroshige, busca un equivalente y aunque no le encanta, es José María Velasco, dice, bueno, es como muy científico, pero bueno, ahí está, ok. Y luego dice, pero es así, Jorge Enciso, es ese gran artista de Guadalajara, y Ramos Martínez. Entonces dice, aquí está la palanca que va a transformar el paisaje mexicano y el arte mexicano. Y cuando eso ocurra, realmente van a hacer un muy buen arte mexicano. Y pues boca de profeta, escritura de profeta, yo creo que sí se logró tal cual. Es decir, tiene ese reconocimiento de lo propio, de lo local, pero plasmado a la manera vanguardista, y es el arte mexicano, de alguna manera ese proyecto
que él va desarrollando se cumple, y en parte del paisaje que vimos en la exposición yo creo que se aprecia. Hay una parte de ves Pontones, ves Mugard, está también Clausel, a quien él admira muchísimo, y en varios artistas incluso unos que él se hubiera maravillado, como García Núñez, que entran en ese proyecto sin duda. Así. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, y gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues tú querías decir algo, ¿verdad, Amaury? Era muy rápido, básicamente lo que quería era pues, agradecer a todo el equipo, al equipo no solamente que estuvo detrás del trabajo con este catálogo, sino también al equipo que estuvo detrás de toda la exposición, absolutamente todos los que estuvieron involucrados y que dieron de sí pues, horas, energías y mucha creatividad. Es decir, realmente fue algo que disfruté mucho. Muchas gracias, Amaury. Pues sí, efectivamente, todos los proyectos son proyectos que al final se hacen con equipos, y en este caso con el gran equipo del Museo Calouste. Aquí están presentes algunos de ellos y que han sido pues fundamentales para que se haya dado este catálogo y esta exposición. Pues sí, sin más, pues yo quiero pues agradecerles aquí a los que están en la mesa, Luis Ignacio, Daniel, Luis, Amaury, quien no está presente ahora, que es Jaime, que también le agradecemos su presencia en el catálogo, y también a Michillo. Muchísimas gracias a todos, y por supuesto, vamos a irnos, espero, pues no todos van a tener acceso a esto, pero tenemos dos posibilidades. Uno, que 3 de ustedes se lo ganen gratuitamente y que los demás los compren afuera. Entonces, la verdad, yo estoy feliz por las dos. Entonces, empecemos, si les parece. Bueno, ¿por qué voy a ser yo? Que sean ustedes, sí. No sé si están los catálogos ahí, los tenemos los 3. Ah, son estos. Ah, perfecto. 49. 49. No. Gracias. Segundo. El segundo es el 41. 41. 41, mire, es un número que nos gusta. Ese dalo tú. Dalo tú. Sí. Y el último, que 44. Oye, puros 40. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El de ellos? ¡Wow! ¿Qué? Luis, dalo tú. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia, gracias por estar aquí en el Colegio de México, y les invitamos a los que quieran adquirir este catálogo. Creo que el precio es muy módico, son 500 pesos, la verdad, y gracias de veras, gracias a todos.